Final en Almirante Brown, final en Casanova, final y derrota 1-0 para Godoy Cruz. Y sensaciones difíciles y un sabor de boca amargo, porque es un Godoy Cruz que de local funciona, que de local suma, que de local no pierde, que de local muestra hasta cierta actitud, y que de visitante pareciera no tener respuestas de cara a lo que pasa. Porque ha probado Pablo de Munner con línea de 5, ha probado con línea de 4, ha probado yéndolo a buscar, ha probado guardándose atrás, han probado los distintos técnicos, en el caso de Mariano Toedli, distintas situaciones para salir a buscar el partido, para salir a dejarse algún resultado, ya sea por lo menos un empate, y pareciera que no se da de ninguna forma. El técnico ya no sabe qué hacer de cara a los partidos de visitante. Es imposible para Godoy Cruz, porque digo, hoy jugaste un primer tiempo dentro de todo escueto, pero en el que el rival casi no te atacó y vos tampoco pudiste plantarte y llegar al arco rival. Le manejaste la pelota en tramos, te hiciste cargo, trataste de buscar ataques verticales, Pino se estuvo mostrando, pero después poco y nada. Entonces allí está el problema, porque ante un rival que en su cancha no te había atacado, que no había demostrado, en el segundo tiempo cometés un error puntual sin patear antes al arco y te terminan marcando un gol con línea de 5 y cabeceándote en el segundo palo. Entonces yo digo, aquí hay un problema en jugadas puntuales de Godoy Cruz, que lo hacen quedarse con las manos vacías, que lo hacen quedarse sin nada, que lo hacen tener que purgar lamentablemente y seguir perdiendo resultados. Entonces, primero el hincha tiene poca paciencia, no va a entender quizá los pocos aspectos positivos que tiene este equipo como visitante, y segundo, ya no hay margen de error, porque otra vez ganó Morón, porque se te escapa, porque los de arriba suman, porque tenés rivales directos en el medio como visitante, como es el caso de Ciudad Bolívar, antes tenés que ir a Salta para enfrentar a Central Norte. Entonces todo eso hace un cúmulo de cosas que es complejo para Godoy Cruz, que es compleja para esta situación, que es compleja para el cuerpo técnico, para los jugadores, para el hincha, para todo el mundo. Pero entrando plenamente en el partido y en el análisis de juego, a mí me parece que Godoy Cruz termina generando alguna que otra ocasión en el primer tiempo, termina jugándolo decentemente, y después en el segundo se cae con una cachetada de Almirante y con un error que para mí es impermitible utilizando línea de 5 atrás, como que te cabeceen en el segundo palo y prácticamente solos, porque Luciano Pascual, el ex Godoy Cruz que termina marcando, entró en soledad al segundo palo y por el lado izquierdo. Otra vez errores quizá en los laterales, a los que les viene costando, raro, como digo, en la línea de 5 tener esos errores puntuales. Y después, poco y nada en ataque, poco y nada. Si hay que destacar algo, se puede destacar nuevamente el chico Guerrero, que ingresó en el segundo tiempo. Antonio terminó mostrando esa solidez, esas ganas de cara a adelante o al ataque. No me pareció tampoco malo el ingreso de Santi Martínez, también tengo que marcarlo. Un Martín Pino que termina probando el día de hoy, que me parece que a priori no hizo las cosas tan mal. En el primer tiempo intentó, no le llegó prácticamente ninguna pelota al 9 de Godoy Cruz, entonces poco y nada de culpabilidad la que tiene hoy. El doble 5 pasó desapercibido, trató de manejar la pelota, en el primer tiempo lo pudo hacer un poco más, Gil Romero que estuvo bien, pero después un Almirante que tuvo una ocasión de gol de Pascual en el primer tiempo a los 37-38 minutos y que en el segundo te lo termina ganando de arremetida y con ese gol, que tampoco había mostrado mucho como para tratar de ganártelo, que tampoco había mostrado solidez como para tratar de ganártelo, que tampoco había aprovechado su localía, porque es cierto que con su gente tampoco se había plantado y te había llevado por delante. Entonces, todo eso es un cúmulo de cosas que hace que duela más la derrota, porque pareciera que no tiene vuelta para Godoy Cruz como visitante. Los centrales tuvieron un partido complejo. Tuvieron un partido complejo porque casi no les llegaron y les terminaron convirtiendo. Digo, ¿cuántas ocasiones de peligro tuvieron que parar hoy Rossi, Brunet y Burgos? Me parece que casi ninguna, pensando en el encuentro. Todo eso hace, como digo, a un contexto y a un análisis que es complejo para un Godoy Cruz que sigue perdiendo puntos como visitante y que pareciera, si te pones a escuchar el análisis, que es el mismo de hace 2 semanas.
porque hace 2 semanas caía 1-0 ante Estudiantes en Caseros y más o menos de una forma similar, en un primer tiempo en el que había tratado de ser protagonista y en un segundo tiempo en el que lamentablemente de arremetida le habían hecho un gol y no había encontrado forma de empatarlo. No había encontrado forma. Bueno, similar a lo que pasó hoy, exactamente. Le terminan convirtiendo un gol y después, en el segundo tiempo, nada. Ni los cambios lo ayudaron, ni el cambio de esquema, ni el romper la línea de 5 al final. Absolutamente nada. Para un Godoy Cruz que se vuelve con las manos vacías, que otra vez tiene que pensar en la idea de meter el volantazo rápido y de pensar rápidamente en lo que viene, porque tenés que viajar 2 veces de visitante. A Salta ante un Central Córdoba recontra necesitado porque está peleando el descenso, y a Bolívar, que es uno de los primeros y con el que abriste la primera fecha con un empate en el Feliciano Gambarte. Ojalá Pablo de Munner pueda encontrar la vuelta, porque yo creo que son detalles específicos en los que erra Godoy Cruz. Tampoco creo que sea un desastre el juego del equipo. Tampoco creo que sea un desastre, porque no es, y perdónenme la palabra, una situación donde los cagan a pelotazos. No, por el contrario, les llegan 1 o 2 veces, pero esas 2 veces que les llegan le convierten. Hoy creo que Roberto Ramírez podría haber hecho un poco más en el gol, me parece a mí. Tuvo algo de responsabilidad, no mucha, pero yo creo que personalmente algo podría haber hecho. Entonces, todo eso conlleva a un equipo que vuelve lamentablemente a tener falencias defensivas puntuales y claves y que lo terminan llevando a perder puntos de visitante. De local tampoco es lo más sólido, porque el otro día Mitre le termina convirtiendo, pero allí primó la actitud, salió a ganarlo y lo terminó encontrando. Por lo menos eso me gustaría ver en este Godoy Cruz de visitante. Si te meten una cachetada, trata de revertirlo, acomodé lugar, porque tampoco fue un cuco Almirante hoy, tampoco fue un equipo que te lleve puesto y por delante en los 90 minutos de juego, sino por el contrario, fue un equipo que muchas veces sufrió ciertas embestidas de Godoy Cruz, que trató de manejarle la pelota, que tampoco llegó claramente al arco rival. Así pasa una nueva derrota de Godoy Cruz que termina doliendo, que termina molestando, que termina quizá impregnándose en el sentimiento del hincha, que hoy está recontra caliente y que se entiende, porque digo, el Tomba no puede sumar de visitante. Y otra vez, y quizá aquí sí voy un poco contrariado con la opinión del hincha, no creo que haya sido un desastre el partido de Godoy Cruz. Sí creo que tiene errores puntuales que vienen pasando en cada partido de visitante. Cada vez que tiene que salir de visitante, pasó con los Andes, pasó ahora con Almirante, había pasado con Estudiantes en Caseros. Son errores puntuales y claves los que terminan ayudando a que Godoy Cruz no rescate nada de visitante. Ni siquiera un empate, ni siquiera un empate. Entonces es complejo y de Müller tampoco tiene tanto tiempo como para poder dar vuelta a este resultado. 2 partidos de visitante y tiene que trabajar en esta semana. Veremos qué pasa con el técnico de Godoy Cruz, veremos qué pasa con el plantel, veremos si vuelven algunos jugadores, veremos si vuelve Juanse Morán por el lateral izquierdo, veremos si rompe la línea de 5, veremos si finalmente apuesta por un planteo defensivo, porque a partir de ahora son todas dudas. Porque como digo, pareciera que de ninguna forma termina ganando terreno el plantel de Godoy Cruz de visitante. Termina ganando esa posibilidad de sumar. Entonces, lamentablemente, tendrá que revertir esa situación Godoy Cruz rápidamente y pensar en lo que viene. Una nueva derrota para el Tomba como visitante, esta vez en el estadio Fragata Presidente Sarmiento y ante Almirante por 1-0.